La gran preocupación que yo veo es el periodismo frente a la democracia y el periodismo frente a los nuevos medios. Es decir, a la crisis de medios que estamos viviendo y a las oportunidades, porque yo lo veo en términos de oportunidades. Desde la Fundación Gabo, esto es El Consultorio Ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos aquí en el consultorio. Nos encontramos en el podcast del Consultorio Ético de la Fundación Gabo y llegamos al final de esta primera temporada conducida por Yolanda Ruiz, quien nos acompaña para conversar precisamente y hacer un balance sobre este primer año de trabajo. Yolanda, bienvenida. Hola Hernán, qué gusto estar contigo y qué gusto estar nuevamente con todos los oyentes del podcast del Consultorio Ético. Feliz de llegar a este primer año, una maravilla. La primera pregunta que quiero hacerte, Yolanda, es la que yo creo que todo el mundo va a querer escuchar la respuesta empezando este podcast, y es tu primer año de trabajo al frente de este podcast del Consultorio Ético coincide con el final de tu ciclo como directora de noticias en RCN Radio, donde estuviste en esta empresa 12 años. Y yo me imagino que al enterarse de la noticia, lo que los oyentes de este podcast se preguntaron es, bueno, sale Yolanda de RCN Radio, ¿será que querrá descansar y no seguirá tampoco al frente del podcast del Consultorio Ético? Hernán, pues por supuesto que el podcast del Consultorio Ético está en el primer lugar de mis planes para los tiempos que vienen. De hecho, estoy feliz de liberar un poco más de tiempo porque sabes que el podcast, a pesar de que es un podcast en términos de tiempo breve, demanda mucho tiempo, demanda esfuerzo, demanda consulta, conversaciones con colegas, en fin. De modo que yo estoy feliz de poder contar con un poco más de tiempo para el Consultorio Ético, dedicarle más espacio, más momentos, y mi compromiso sigue firme. Y Jaime me ha dicho lo mismo, con la fundación estamos firmes, de hecho, para tratar de hacer más cosas y demás, de modo que no. Yo he insistido mucho en que mi retiro de la dirección de noticias de RCN Radio es un retiro de un cargo en particular, pero no del periodismo. Entonces, aquí sigo firme en el consultorio, como seguiré también en la columna del periódico El Espectador, y vamos a ver qué más cosas trae la vida. Algo que yo como oyente me pregunto es cómo será ese proceso tuyo para responder a las preguntas, porque se nota que, como tú lo dices, toma tiempo porque son respuestas muy bien elaboradas y sobre todo muy bien pensadas. Entonces, si pudieras contarnos cómo es ese detrás de cámaras. Mira, pues lo primero, Hernán, es revisar las preguntas. A veces incluso tenemos discusión con el equipo del consultorio porque yo trato de que las preguntas se muevan mucho en la esfera de la esencia del consultorio, que es el planteamiento ético. Y nos llegan preguntas de todo tipo, obviamente, ¿no? O sea, preguntas laborales, preguntas jurídicas, preguntas de líneas editoriales, en fin. Entonces tratamos de mantenernos un poquito en la esencia de lo que es el consultorio ético. Luego viene para mí un trabajo de investigación. Lo primero que hago es investigar en los archivos del consultorio. He descubierto allí una mina de oro, de platino, de diamante. Es impresionante, Hernán, lo que tiene el consultorio en sus archivos. Tiene mucho material. Y eso es lo primero que hago, o sea, buscar sobre los temas que se consulta, qué han dicho en el consultorio, qué ha dicho Javier Darío, qué han dicho los colegas, que han respondido en determinados momentos, qué encuentro también en charlas, en talleres y demás. Y luego empiezo, cuando lo requiero, a buscar colegas. Yo he consultado a muchísimos colegas a lo largo de este año, sobre temas puntuales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hubo preguntas sobre trabajo de reportería gráfica. Yo no soy reportera gráfica, entonces consulté a un par de colegas. Hay preguntas que tienen componente de alguna manera jurídico. Entonces he consultado en un par de oportunidades abogados, porque a veces se cruzan, ¿no? Dijéramos que los planteamientos éticos son clarísimos, pero a veces se cruzan también con incógnitas sobre cómo se maneja esta o aquella información. Entonces he hecho esas consultas. A veces consulto colegas que son expertos en periodismo investigativo, que tienen más experiencia que yo en ciertos temas. Entonces hago como ese trabajo. Y luego pues empiezo a proyectar las respuestas, que están escritas siempre en lenguaje oral, pero escritas. Digo, el lenguaje oral porque estamos hablando de podcast, y eso es pues un esfuerzo también de escribir de tal manera que se pueda contar y relatar.
Y luego viene la grabación y luego viene obviamente todo el trabajo ya de postproducción que se hace. Esto es un trabajo en equipo de mucha gente, pero dijéramos en la parte que me lleva a mí son yo diría que unos 2 días más o menos por cada capítulo del podcast, en donde hago ese proceso de investigación en los archivos o incluso más allá de los archivos, ¿sabes? Que me he encontrado muchas cosas en documentos de medios de comunicación, de colegas internacionales, muchas reflexiones, además que me apasiona el tema, entonces a veces me encarreto, como se dice, y busco y busco y busco, me demoro mucho tiempo allí. Luego la consulta con los colegas, cuando se requiere, cuando amerita, luego redactar y grabar. Y multipliquen eso por 60, que es más o menos el número de preguntas que respondimos durante estos casi 20 episodios de la primera temporada de Yolanda Ruiz al frente del consultorio ético de la Fundación Gabo. Y pensando en esas 60 preguntas que respondiste más o menos, Yolanda, ¿cuáles recuerdas como que te hubieran marcado o que te hubieran sorprendido, que hubieras dicho tú, uy, tal vez esto no me imaginé que me lo fueran a preguntar? Hay varias preguntas retadoras y justamente mirando los archivos del consultorio hay muchas preguntas que son recurrentes y frecuentes, ¿no? La relación con las fuentes, por ejemplo. Aparecen reiteradamente qué hacer, qué no hacer frente a una fuente, etcétera, el manejo del off the record, todas estas cosas. Eso es frecuente y sobre eso se habla mucho en periodismo, pero hay otros temas que están muy conectados con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, con las circunstancias, por ejemplo, de crisis desatada por la pandemia, con las circunstancias que estamos viviendo de crisis de la democracia, del riesgo que vive la democracia, colegas que están metidos en países, por ejemplo, con gobiernos autoritarios y que no tienen claro hasta dónde llega su papel de periodista y dónde empieza el papel del ciudadano que tiene derecho a protestar, por ejemplo. Entonces, esas preguntas me han retado particularmente. Las preguntas de cómo enfrentar los problemas y los retos que tiene la democracia, las protestas sociales, todos los temas de género, ¿sabes? Que también hay mucha reflexión sobre ese tema, hay mucha inquietud en los colegas sobre ese tema, cómo enfrentar los cubrimientos de los movimientos feministas y todo esto te reta. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando hay niños involucrados? A mí eso, por ejemplo, en determinado momento, esa fue una de las preguntas que me hicieron. ¿Hay información en redes sociales? Tengo que averiguar sobre alguien que posiblemente cometió un delito y encuentro información no en sus redes sociales, sino en las de su familia. Y hay niños involucrados. Y tú dices, bueno, está en las redes sociales, es público, pero hay niños. Entonces tú tienes que ponerte a pensar y mirar y encontrar un punto de equilibrio. Pero creo que un poquito también lo que me ha llamado la atención es los colegas en una situación de crisis de los medios de comunicación, los colegas en una situación de crisis social que también buscan luces para decir, quiero seguir ejerciendo el periodismo en circunstancias difíciles, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Cómo hacerlo éticamente. Es decir, cómo haces tú para sobrevivir en medio de una crisis económica monumental en una pandemia sin violar tus principios éticos. Todo eso ha sido retador, todo eso ha sido retador. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org. Y algo que como oyente del podcast me ha parecido muy bonito es que ha evolucionado. Es cierto que mantiene su formato de 3 respuestas a 3 preguntas, pero se han ido incorporando nuevos elementos. Tuvo también el episodio especial de contar la diversidad, pero algo que es para resaltar es que se lograron sinergias con Mónica González, que es el otro elemento de esta nueva etapa del consultorio ético, quien redacta artículos para el consultorio, y logramos que ella también los leyera con su voz, con su hermoso acento chileno, y que hiciera parte también del podcast del consultorio ético. Cuéntanos sobre los artículos de Mónica, cómo te han parecido y cómo te ha parecido que ella haga parte también del podcast. Pues ha sido bien interesante porque me alegra primero tener 2 miradas distintas, me alegra tener apoyo en esta tarea tan inmensa, en este reto tan grande, y luego yo venía
venía siguiendo a Mónica desde antes, por supuesto, y de hecho me encuentro muchos referentes de Mónica en los archivos del consultorio ético que para mí han sido fundamentales. Y creo que ella en sus artículos recoge buena parte de estos debates de los que te estaba hablando. Es decir, a Mónica le llegan muchas de esas preguntas de los debates de hoy. La crisis de la democracia, la crisis del periodismo, las múltiples preguntas que genera hoy el mundo digital, las múltiples preguntas que generan las crisis sociales y económicas que se están viviendo, etcétera. Y me parece que hay un complemento perfecto en el sentido de que Mónica da respuesta a esas inquietudes desde un artículo que se lee tranquilamente, reposadamente y desde lo que hacemos en el consultorio. Y obviamente en la medida en que el consultorio ha venido evolucionando, como tú lo dices, y que podamos escuchar a Mónica también y que podamos escuchar las voces de quienes preguntan de tanto en tanto también, me parece que es ir encontrando pues como otras maneras. Yo creo que esto no está acabado de inventar. Nos tenemos que reinventar una y otra vez y me parece que el podcast justamente ha sido eso. Y la nueva etapa del consultorio ético ha sido justamente eso, es decir, que exista ese artículo de Mónica que toque temas cruciales, que los entrelace además, porque ella responde unas inquietudes y unas preguntas, pero adicionalmente es unas reflexiones colectivas sobre lo que está pasando. Me parece tremendamente valioso. Hemos tenido oportunidad de conversar así en la mitad del camino con Mónica y creo que podemos avanzar mucho más en esas sinergias y en ese encontrarnos en el mismo objetivo, por supuesto. Y aunque ya no está con nosotros, es innegable que la persona del maestro Javier Darío Restrepo sigue estando presente incluso en esta nueva etapa del consultorio ético. Ya nos lo decías tú, que encontraste una verdadera mina de oro en los archivos de las consultas, de las preguntas del consultorio ético. Pero ¿cómo has manejado, Yolanda, ese tema de sentir el peso o la voz del maestro Javier Darío Restrepo al sentarte a pensar en las respuestas que ibas a dar y pensar, Dios mío, voy a continuar el legado del maestro Javier Darío? ¿Cómo has manejado como esa presión, por decirlo así? Pues una responsabilidad tremenda, Hernán. Y yo te digo que comenzando este proyecto, y creo que se lo decía Jaime en algún momento, no sé si logré o no llenar ese vacío que nos dejó Javier Darío Restrepo, porque justamente mi trabajo sobre la ética es un trabajo más sobre la cotidianidad y la vida práctica. Es decir, mi trabajo sobre la ética es desde mi condición de reportera, directora, etcétera, a lo largo de 36 años de carrera, que he ido reflexionando sobre el oficio, porque me gusta reflexionar sobre el oficio y la ética ha sido mi pasión desde siempre. Pero cuando yo me puse a leer los libros de Javier Darío muy juiciosa, yo dije, me falta mucho en materia filosófica, en materia de entender qué es esto. Pero luego también he visto, primero, yo no siento el peso de Javier Darío, sino la presencia de Javier Darío allí. A través de sus palabras, de lo que dijo, lo encuentro permanentemente. Y luego yo digo, tengo un aporte que hacer también desde ese terreno directo del trabajo en las salas de redacción, que lo hice durante mucho tiempo y que nos lleva a ver el deber ser en medio del ser, como digo yo. Es decir, son los principios éticos que están allí, que como digo yo no son muchos, pero son unos que son tremendamente valiosos, y los demás son dilemas éticos, que por eso son dilemas, porque no tienen una sola respuesta. Pero en mi caso siento yo que puedo aportar esos elementos de estar allí, metida en la realidad, de cómo le respondes tú al colega que dice, me quedé sin empleo, quiero ser periodista, pero tengo la posibilidad de hacer un freelance y al mismo tiempo de trabajar en la gobernación. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Porque si no hago lo uno y lo otro, no sobrevivo. Pero ¿cómo hago para ser jefe de prensa y al mismo tiempo reportero? Es la realidad que están enfrentando los colegas. Entonces, en el ideal, y yo a veces le pongo matices a la respuesta, en el ideal el deber ser es esto, pero la gente se encuentra con unas realidades y hay que también escuchar y hablar a propósito de las realidades. Entonces, yo encuentro mucha inspiración en Javier Darío Restrepo. Me parece maravilloso cuando él nos conecta con los debates de fondo sobre la ética, que tienen no años ni décadas, sino siglos, y eso a mí me ilumina. Y luego entonces yo trato de llevar y aterrizar esto a lo que me está planteando el colega que nos hace llegar su pregunta, y trato de combinar lo uno y lo otro. De modo que sí, siento una responsabilidad inmensa, tremendamente grande. Siento que las enseñanzas de Javier Darío están ahí, que me iluminan permanentemente, y siento que con los colegas vamos avanzando, ¿vale? Por ejemplo, es eso, hay muchos debates de hoy que yo busco en los archivos y que de pronto no encuentro tanto, porque son debates que se están dando hoy, ¿vale? ¿Cómo cubrir la pandemia? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con aquello?
Entonces, pienso que esto tiene unos principios de fondo grandes que se mantienen y tienen otras cosas que se tienen que ir retroalimentando con el quehacer y con el debate continuo que tenemos que tener entre los colegas. Y una última pregunta, Yolanda, para respetar este formato breve que hemos tenido aquí en el podcast durante esta primera temporada, y es, nos hablabas acerca de esa actualidad de las preguntas que has recibido en el consultorio ético. ¿Y qué percepción te queda en general de las preguntas recibidas este año? ¿Qué es lo que le está preocupando a nuestros colegas en la región? Yo pienso que hay, lo que te decía, unas preguntas muy permanentes, como la relación con las fuentes, como en qué momento publicar o no publicar, es decir, todo esto que es lo tradicional, dijéramos, del periodismo, cómo confirmar, cómo todo esto, cómo enfrentarse a las presiones, que también es más o menos recurrente. Pero luego te digo, la gran preocupación que yo veo es, si tú lo miras en términos generales, es el periodismo frente a la democracia y el periodismo frente a los nuevos medios. Es decir, a la crisis de medios que estamos viviendo y a las oportunidades, porque yo lo veo en términos de oportunidades. Están naciendo muchos medios de comunicación, que el ámbito digital lo permite. Hay muchos emprendimientos, incluso individuales, de los periodistas, y eso nos genera un montón de interrogantes. Y esos interrogantes los veo reflejados. Pero adicionalmente veo también a muchos colegas jóvenes que están necesitados de mucho acompañamiento en todos los sentidos, ¿ves? Por eso digo, muchas veces tenemos que decir, esta pregunta tal vez no es de consultorio ético, y muchas veces respondemos algunas que pueden estar emparentadas, pero que uno dice, son preocupaciones laborales, son preocupaciones del futuro, son preocupaciones hasta filosóficas, si se quiere. Pero yo lo que veo es periodistas muy preocupados por lo que está pasando con los retos de la democracia y cómo cubrirlos con responsabilidad, y también los retos que nos está planteando el mundo digital y toda esta, yo diría que crisis y oportunidad al mismo tiempo que estamos viviendo en el ámbito de los medios de comunicación. Es decir, cómo aprovechar ese momento. Es un momento de movimiento telúrico, si se quiere, ¿no? Es un momento de transición, de transformación, que es apasionante, me parece a mí. Y claro, los periodistas tienen un montón de preguntas desde el punto de vista ético de cómo hacemos periodismo de calidad, bien hecho y éticamente hecho en estas circunstancias. Yo veo un poco eso en términos generales. Pues es Yolanda Ruiz, directora del podcast del Consultorio Ético, que culmina esta primera temporada. Yolanda, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo al frente del Consultorio Ético de la Fundación Gabo. Hernán, gracias. Y de paso quiero agradecer a todo el equipo, la verdad. Este es un trabajo de mucha gente. Para mí ha sido un honor, un orgullo estar en esta primera etapa y bueno, que vengan más. Es lo que queremos hacer aquí, conectarnos con los colegas y seguir este debate. Yo creo que no hay palabra final en materia de ética. Es un debate constante y tenemos que ir evolucionando. El Consultorio Ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.